Sí, Daniel, Sí se lo que escucha, sí sí se no sé, escucha. a mí me sale negra lo que estás compartiendo. Ah, ya, listo. Ahora, Sí se ve, sí se ve, sí se ve. buenas tardes, mi nombre es Daniel Yucra Gómez y bueno, soy estudiante de tercer año y en esta ocasión voy a hablar un poco sobre el capítulo 8, que es la excitación y contracción del músculo liso. Eh, en sí, el músculo liso ya sabemos que es un tipo de músculo, ¿no? El cual está constituido por fibras pequeñas que tienen un diámetro de 1 a 5 micras y una longitud de 500 a 20 micras, a diferencia de lo que es el músculo esquelético, el cual contiene lo que son fibras mucho más grandes, ¿ya? Y este tipo de músculo liso se divide en dos tipos en sí, principalmente. En el músculo liso multiunitario, que son los de la derecha, y el músculo liso unitario. Ya. El músculo liso multiunitario en sí son, digamos, fibras musculares lisas, ¿sí? Independientes, o sea, separadas, tipo individuales que van a estar inervadas por una única terminación nerviosa. Y menciona que su control se ejerce principalmente por señales nerviosas. Como ejemplo de este tipo de músculo liso multiunitario vamos a tener el músculo ciliar del ojo, el músculo del iris del ojo y el músculo piloerectores, que estos músculos piloerectores, por ejemplo, van a producir la erección del pelo, que están estimulados por el sistema nervioso simpático. La otra clasificación es el músculo liso unitario, que, bueno, por el nombre nosotros pensaríamos que serían como estas, ¿no? Como, o sea, que son fibras individuales, pero no. El nombre se debe a la función que tienen, porque en sí estos músculos liso unitarios son una masa de cientos de miles de fibras, como menciona ahí, que se contraen todas juntas como unidad, de ahí el nombre. Y estas pueden estar dispuestas en láminas o fascículos que van a estar adheridas entre sí. Como se puede ver en la imagen, estas fibras musculares lisas van a estar unidas entre ellas o van a estar bien pegaditas y van a estar intercomunicadas entre cada fibra por lo que se denomina uniones en hendidura. Estas uniones en hendidura lo que van a facilitar es el paso de lo que son iones, como ser sodio o calcio, y también van a facilitar lo que es el viaje del potencial de acción de una célula hacia otra. También este músculo liso unitario es llamado músculo liso sincitial. ¿Por qué? Porque, o bueno, debido a las interconexiones sincitiales que tienen entre ellas. Y también va a ser denominada músculo liso visceral porque se encuentra en la pared de ciertos órganos o vísceras, como sé lo que son las vías biliares, el útero y el aparato digestivo. Luego tenemos el mecanismo contráctil. Nos habla sobre una base química y una base física. En la base química nos menciona que este músculo liso, a diferencia del músculo esquelético, no va a contener lo que es el complejo troponina, que es importante para la contracción. ¿Ya? Pero otro dato más es que la contracción muscular también va a estar dada por lo que es el ATP, el cual sabemos que se degrada en ADP para poder provocar lo que es la contracción muscular. Y también va a haber una participación de lo que es el calcio para la contracción. En la base física nos menciona sobre los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Como podemos ver, en el músculo liso también está conformado por estos filamentos que están interpuestos, ¿no? Tenemos a los filamentos de miosina que están en el centro y a los lados están los filamentos de actina. Y estos van a estar, o sea, cada filamento de actina va a estar unido a estos cuerpos densos, que a diferencia en el músculo esquelético sabemos que están los discos Z, que se encargan de unir a los filamentos de actinas y eso. Y estos cuerpos densos se van a encontrar dispuestos ya sea en las membranas celulares o van a estar dispuestos dentro de la célula. Y también nos habla sobre los cuerpos lateropolares. Nos menciona que en los filamentos de miosina, los puentes cruzados
en sí van a tener una función de tirar de varios lados, se podría decir, o menciona que tiran de una dirección hacia otra. Luego tenemos lo que es la regulación de la contracción por los iones calcio. Para que haya contracción, sí o sí tiene que entrar el calcio, pero ya mencionamos que a diferencia del músculo esquelético, en el músculo liso no está lo que es el complejo troponina, sino que está otra proteína reguladora que es la calmodulina. Y la participación del calcio, bueno, aquí está, sea lo que es la combinación de los iones calcio con la calmodulina. O sea, una vez que entra el calcio dentro de la célula, en el músculo liso, el calcio se une a lo que es a esta calmodulina, que es una proteína reguladora, y forman lo que es el complejo calcio-calmodulina, que esta se encarga de activar lo que es a la cadena ligera de miosina para fosforilarla. Quiere decir que agrega un grupo fosfato y facilita lo que es la contracción. También tenemos lo que es el papel del retículo sarcoplásmico. Este retículo sarcoplásmico se va a encontrar en unas invaginaciones en la fibra muscular lisa, denominadas caviolas, los cuales ya sabemos que estos retículos contienen lo que es el calcio y favorece también lo que es la contracción, pero no tienen mucha participación en lo que es el músculo liso, sino que más es en el músculo esquelético. También nos menciona que la contracción del músculo liso depende de la concentración extracelular de calcio, o sea que en el músculo liso, para que haya contracción, bueno, o sea que, el calcio entra más de afuera y en el retículo sarcoplásmico, como sabemos, también hay calcio, pero no es de gran ayuda, digamos, para la contracción. Y ya, se necesita una bomba de calcio para inducir a la relajación del músculo liso. Entonces, para la relajación del músculo liso, necesitamos que el calcio salga de lo que es la célula y esta se da gracias a las bombas de calcio. Pero esta relajación en sí, que se da gracias a las bombas de calcio, solo, bueno, no son los únicos que participan en la relajación en la relajación muscular, sino que participa también lo que es una enzima que es la miosina fosfatasa, el cual se encarga de degradar a lo que es ese fosfato que están en la cadena ligera de miosina y así ya poder relajar lo que es el músculo o finalizar lo que es la contracción. Control nervioso y hormonal de la contracción del músculo liso. Para que se dé lo que es la entrada de calcio, bueno, se debe gracias a varios estímulos, como ser estímulos nerviosos, estímulos hormonal, distensión de la fibra o cambios del ambiente químico. Uniones neuromusculares del músculo liso. Nos menciona que las fibras nerviosas autónomas se ramifican dentro de lo que es el músculo liso y forman lo que son unas uniones difusas, que son los lugares donde se secretan lo que son los neurotransmisores y estas pues difunden a las células. Y estas fibras nerviosas solo inervan lo que son las capas externas y la excitación viajan a las capas internas por conducción de potenciales de acción por difusión. Y también están los que son las varicosidades, que son partes de lo que son las fibras nerviosas, los cuales no tienen células de Schwann, lo cual permite que liberen a sus neurotransmisores. Y estas varicosidades se menciona que contienen también lo que son vesículas, los cuales tienen los neurotransmisores, ya sea acetilcolina o noradrenalina, que ayudan a lo que es la contracción, o bueno, para que haya, ¿no?, contracción. Luego tenemos las uniones neuromusculares del músculo liso, las sustancias transmisoras excitadoras e inhibidoras secretadas en la unión neuromuscular del músculo liso. Dijimos que en estas varicosidades liberan lo que son principalmente acetilcolina y noradrenalina.
y va a depender de la respuesta de las proteínas que contengan ahí, o las proteínas receptoras. ¿Por qué? Porque algunas proteínas van a ser excitadoras o van a facilitar lo que es el proceso contráctil, y algunas van a ser proteínas receptoras inhibitorias. También cuando la acetilcolina tenga la función excitadora, la noradrenalina va a tener una función inhibidora. Y así a su vez la acetilcolina, cuando sea inhibitoria, la noradrenalina va a ser excitadora. Los potenciales de membrana y potenciales de acción. Menciona lo que es el estado de reposo normal en el músculo liso, que es menor a, bueno, menos 50 a menos 60 milivoltios, a diferencia del músculo esquelético, que se sabe que es menos 80, bueno, menos 80 a menos 90 milivoltios. Y luego los potenciales de músculo liso unitario, están los potenciales en espiga, que tienen una duración de 10 a 50 milisegundos, y potenciales de acción con meseta, que esto se debe en sí al calcio. Bueno, a los canales de calcio que expulsan al calcio en sí, que se menciona que son lentos, y debido a eso se debe a la meseta. La repolarización se retrasa durante varios cientos hasta 1000 milisegundos o un segundo, y por eso provoca lo que es la contracción prolongada. Los canales de calcio son importantes en la regeneración de potencial de acción en el músculo liso. O sea, la participación del calcio es muy importante en lo que es la contracción del músculo liso, porque sabemos que provoca lo que es la contracción. El flujo de iones de calcio hacia el interior es el principal responsable del potencial de acción. Y también se menciona que en el músculo liso hay mayor cantidad de canales de calcio que canales de sodio. Y aquí está la respuesta a lo que sería esto, a la meseta. ¿Por qué hay meseta? ¿Por qué? Porque los canales de calcio se abren muchas veces más lento que los canales de sodio, y también permanecen abiertos mucho más tiempo. La despolarización de músculo liso multiunitario sin potenciales de acción. Las fibras de músculo liso multiunitario normalmente se contraen sobre todo en respuestas a estímulos nerviosos. Las terminaciones nerviosas aquí, por ejemplo, la acetilcolina en algunos músculos lisos multiunitarios, y la noradrenalina en otros tipos de músculos lisos multiunitarios. En ambos casos, estos neurotransmisores van a producir lo que es la despolarización de lo que es el músculo liso, y a su vez van a provocar lo que es la contracción. Bueno, y eso sería todo por mi parte. Dayana. Listo, Daniel, muchísimas gracias. Esperen unos segundos más, chicos, ya viene la siguiente disertación. O no sé si ya está por ahí, Anderson. Sí, Danielita, aquí andamos ready. Ya, perfecto. Bueno, ya lo deben conocer, el auxiliar Anderson, igual ha sido un buen estudiante del Dr. Williams. Bueno, te dejo con tu presentación. Buenas tardes, chicos. No sé si me podrían confirmar si ya se puede observar la diapositiva. Hola. Sí, ya, pero sí. Ya, perfecto, muchachos. Ya. Vamos a hablar entonces, vamos a enfocarnos ahora netamente en lo que nosotros, en lo que ustedes más que todo ya van a tener el día de mañana. Vamos a hablar ahora, nos vamos a meter al mundo del sistema nervioso, jóvenes, ya. No crean. El sistema nervioso básicamente van a aparecer una, dos o hasta 3 preguntas, ¿ya? Espero que la verdad a ustedes les toque preguntas y desplayarse un poquito más, ¿ya? Así que no le tengan miedo al sistema nervioso,
Es relativamente, bueno, no tan fácil, pero es más que todo esto. Créanme, si ustedes han tenido una buena relación del sistema nervioso con histología, la van a entender bien, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 46, ¿ya? De Guyton, que nos habla directamente sobre el sistema nervioso, ¿ya? Que el tema es básicamente receptores sensitivos, circuitos neuronales para el procesamiento de la información. Bueno, perdón, ese es el tema 47. El tema 46 es organización del sistema nervioso. Comienza la unidad básica del sistema nervioso. Eso ustedes todos lo saben, ¿ya? Todos lo saben esa parte. Y hablando un poco sobre la morfología o las partes de la neurona, vamos a tener un soma, que básicamente va a ser el cuerpo neuronal. Vamos a tener un axón, que va a ser como su colita nosa dendrita, ya donde va a recibir de igual manera o también va a enviar la información. Perfecto, aquí tenemos entonces el esquema básico de lo que nosotros conocemos como neurona, ¿ya? Esto miren, aquí como señala básicamente es una neurona que va a pertenecer o que se encuentra a nivel encefálico, ¿ya? Esta es la estructura de una neurona a nivel encefálico, ¿ya? Solo para que lo vean en este caso y recuerden sus partes. Cuando hablamos del sistema nervioso, ¿ya? Vamos a ver que vamos a hablar de dos porciones. Vamos a hablar tanto de una porción sensitiva como de una porción motora, ¿ya? Todas las funciones del sistema nervioso, se dice, ya que van a poner a prueba o van a estimular todo lo que viene siendo, ¿ya? La parte sensitiva del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier estímulo que haya en nuestro cuerpo, ¿ya? Van a ser enviados a través de fibras nerviosas hacia el sistema nervioso, principalmente hacia áreas de la corteza cerebral, ¿ya? Aquí tenemos, miren, varios ejemplos a nivel esquelético, muscular, neuronal y piel, ¿ya? Que nervios o fibras nerviosas que se encuentran a este nivel se denominan fibras nerviosas periféricas, ¿ya? Las fibras nerviosas periféricas. Todas estas fibras nerviosas periféricas van a coincidir y van a llegar a diferentes porciones de la médula espinal, que posteriormente de la médula espinal va a llegar a todo el tronco encefálico. Del tronco encefálico puede dirigirse, ya sea dependiendo de la información, hacia el cerebelo, hacia el tálamo y hacia la corteza cerebral. No se olviden que cuando hablamos de sensibilidad estamos hablando principalmente del área o de la corteza parietal, ¿ya? Eso es una gran ventaja que tienen que tener ustedes, que cuando hablamos ya sea de sensitivo, de porciones sensitivas, vamos a hablar del área parietal, ¿ya? Y cualquier estímulo que nosotros vamos a recibir, ¿ya? De cualquier región, todo esto va a ser almacenado, ¿ya? Toda esa información, ya sea un golpe, ya sea cualquier estímulo, un golpe, una patada, o algo que hayan visto ustedes con los ojos, algo que hayan olfateado o algo que hayan escuchado, todo esto, ¿ya? De diferentes regiones, va a llegar hacia la corteza cerebral y va a almacenar toda esa información, ¿ya? Enseguida vamos a hablar de cómo es que sucede o cómo es que llega toda la información hasta acá, ¿ya? Pero desde ya le voy diciendo que tienen que saber mucho sobre lo que es la sinapsis, jóvenes. Todo es a través de eso, ¿ya? Miren, aquí tenemos entonces de igual manera la información sensitiva, ¿ya? Como les decía, van a ser transportadas a zonas de la médula espinal en todos sus niveles, ¿ya? En todo el tronco encefálico, que vamos a hablar en la médula oblongada, vamos a hablar del puente, van a ir hasta el mesencéfalo, el cerebelo, el tálamo y áreas de la corteza cerebral. A todas esas regiones va a llegar todos los estímulos del área periférica, ¿ya? Ahora vámonos a la porción motora. ¿Cuál es la finalidad de esta porción motora?
Básicamente la finalidad de esta porción motora ya es regular todas las actividades. Eso dice Guyton, ¿ya? Regular todo ese conjunto de actividades, ¿ya? ¿Qué son esos conjuntos de actividades? Son las respuestas, ¿ya?, que el organismo va a generar a esos estímulos que nosotros hemos hablado de acá, ¿ya? Si nosotros básicamente estamos recibiendo estímulos de que hemos agarrado algo caliente, la respuesta motora o básica sería pues quitar la mano, ¿ya?, o el pie, o básicamente con lo que nos estamos quemando inmediatamente. Todo eso es la respuesta motora, ¿ya? Ahora, ¿qué funciones podemos tener en la respuesta motora? Vamos a tener control en las contracciones musculares, ¿ya? Principalmente en la musculatura esquelética, ¿ya?, en la que nosotros podemos controlar. Vamos a tener igual control en la musculatura lisa de nuestras vísceras, ¿ya? En la musculatura lisa, básicamente el tubo digestivo. Y vamos a tener de igual manera funciones motoras a nivel de las secreciones de sustancias activas, jóvenes, ya sean tanto endocrinas como exocrinas. Por favor, quiero que se aprendan estas tres funciones de la porción motora del sistema nervioso, ¿ya? Porque suelen ser preguntas de examen, tanto del sistema nervioso como de la porción sensitiva y motora, ¿ya? ¿Cuáles son entonces las funciones de la porción motora? Recuerden, control de las contracciones del músculo esquelético, ¿ya? Control de la contracción de la musculatura lisa, de las diferentes vísceras, ¿ya? Y la secreción de sustancias activas por las glándulas endocrinas y exócrinas, ¿ya? Perfecto. Aquí básicamente igual, ya vamos a ver que van a ser regulados, dice se regulan o se controlan en diferentes múltiples del sistema nervioso. ¿Ya? De igual manera, miren las respuestas que generan las áreas del cerebelo y de la corteza. Ahora vamos a hablar sobre la sinapsis, joven, sobre la sinapsis, de cómo la información llega hasta la corteza cerebral, ¿ya? La información va a recorrer el sistema nervioso bajo el control de potenciales de acción nervioso, ¿ya? Todo esto son llamados impulsos nerviosos que a través de una sucesión de neuronas y después de otra, ¿ya? Recuerden que cada impulso nervioso, además de recorrer el sistema nervioso, ¿ya? Es decir, que no todo va a ser simplemente neurona, transmite la información hacia otra neurona, sino que también esta misma neurona puede quedar bloqueado en su transmisión. ¿Qué quiere decir? Que ni bien la información llega a la neurona, está pasando, pero justamente en medio del axón hay un bloqueo. Y al haber un bloqueo, a ver, vamos a tratar de hacer un dibujito rapidito. Aquí tenemos la neurona con sus diferentes dendritas, y aquí sería el axón. Lo normal es que la información vaya de neurona a neurona. ¿Ya? Eso es lo normal. ¿Ya? De que la información llegue a través de un estímulo, ¿ya? Llegue a la primera neurona, de la primera neurona hacia la siguiente neurona, y así sucesivamente hasta llegar a la corteza cerebral, ¿ya? Pero recordemos que dijimos que aquí puede haber un bloqueo, ¿ya? A nivel de esta axón, ¿ya? Puede haber un bloqueo. Y si hay un bloqueo, entonces no va a haber esa transmisión de información, sino se va a estar retenida a este nivel, ¿ya? Luego vamos a tener que básicamente el estímulo básicamente puede convertirse en una cadena repetitiva, ¿ya? Es decir, el estímulo va a llegar acá, a esta neurona,
Y esta neurona puede tener otro axón. A ver, vamos a borrar. Que esta neurona pueda tener un axón que se inerve a sí mismo. Entonces, toda la información que llega desde la periferia va a transmitir a esta misma neurona, se dirige por este axón y se envía a ella misma. Y así sucesivamente, sin que llegue a hacer sinapsis con la otra neurona. ¿Ya? Entonces eso dice el Guyton, que puede convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso, de que esta información no llegue hasta la otra neurona. De esa manera igual evita la transmisión, ¿ya? O que puede proceder de que otra neurona pueda generar el estímulo, ¿ya? Esas son básicamente las tres funciones en la cual puede actuar la neurona, ¿ya? Esto no lo pregunta tanto el doctor, porque básicamente él habla de que la sinapsis es la comunicación de una neurona con otra neurona, ¿ya? Lo que quizás iba a preguntar mucho, o para la suerte de ustedes, es que puede preguntar los tipos de neuronas, ¿ya? Ustedes ya lo conocen muy bien cuáles son los tipos de neuronas, lo han visto en histología, ¿ya? Tenemos entonces, los tipos de sinapsis, ¿ya? Tenemos la sinapsis química y la sinapsis eléctrica, ¿ya? Entonces, como punto de recuerdo, vamos a diferenciar cómo es que actúa cada una, el cual mucho nos interesa qué es la sinapsis química. Pero como el doctor es vivo, pues, él piensa que ustedes ya saben cómo funciona esto, pregunta cómo funciona la sinapsis eléctrica. Y ustedes le tienen que poner estos dos puntos que él menciona en clase y con eso la libran, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de sinapsis química, que es la más importante a todo nivel o a nivel ser vivo, ¿ya? Porque es la que nosotros realizamos, ¿ya? Es que básicamente para realizar esta sinapsis necesitamos dos neuronas, ¿no? Que la primera neurona secreta el denominado neurotransmisor. Enseguida vamos a explicar cómo funciona la sinapsis química, ¿ya? En el cual va a estar interactuando con otra neurona con neurona, ¿ya? Y va a haber una hendidura sináptica o un espacio sináptico, como se conoce, ¿ya? Y esta sinapsis química es más lenta, ¿ya? Que la sinapsis eléctrica, porque la sinapsis eléctrica se va a caracterizar básicamente porque tiene canales fluidos abiertos, ¿ya? Y estas, ¿ya? Están conformadas por uniones en hendidura. ¿Qué quiere decir? Que estos no tienen espacio, no hay espacio entre neurona a neurona. Estos están unidos. ¿Para qué? Para que la información llegue de manera veloz, ¿ya? Y que la liberación de los iones para que haya la sinapsis sea de manera rápida y efectiva. Y nuevamente aquí vamos a hablar sobre la anatomía de la sinapsis, o bueno, en este caso vamos a recordar un poquito la neurona. Y es aquí donde yo quería llegar. Ya en esta imagen lo vamos a observar mejor, ya, de cómo es que se realiza la sinapsis que nosotros conocemos y qué importancia va a tener estos neurotransmisores, ya, en la sinapsis. Perfecto. Entonces, a todo esto se le conoce como sinapsis química, ¿ya? Sinapsis química, o sinapsis en general, o sinapsis propiamente dicha. ¿Qué es lo que ocurre acá? Aquí tenemos ya a lo que se conoce como el terminal sináptico, ¿ya? Que básicamente esta es la porción final de una neurona. Aquí está la neurona con su axón, y aquí tiene a los famosos las terminaciones nerviosas, ¿no ven? O lo que se conoce como los botones sinápticos. Estos botones sinápticos es todo esto de acá que yo estoy mostrando. Es eso, ¿ya? Estamos haciendo un acercamiento. Y aquí yo les voy a explicar de cómo funciona la sinapsis o qué es lo que pasa.
Cuando pasa la información, aquí hay un estímulo, ¿no? Que básicamente va a despolarizar a toda la neurona, que ya saben ustedes qué es despolarización, ¿ya? Esta despolarización se va a dirigir en toda la neurona, hasta que llegue a los botones sinápticos. Cuando el estímulo llega acá a los botones sinápticos, estos botones sinápticos contienen canales de calcio, ya que se denominan canales de calcio activados por voltaje. Estos canales de calcio, cuando la neurona está tranquila, están cerrados, pero cuando cuando llega un estímulo, estos canales se abren porque son activados por voltaje. Desde atrás ya ven ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este calcio que se encuentra en el líquido extracelular entra dentro de estos botones, ¿ya? Y al entrar dentro de esto, dentro del botón sináptico, se va a encontrar con estructuras llamadas vesículas, ¿ya? Miren qué cantidad de vesículas hay a este nivel. Y con las mitocondrias, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función del calcio a este nivel? El calcio lo que hace a nivel de las vesículas, aquí en el botón sináptico, es hacer que se dirijan a través de un proceso llamado exocitosis hasta la membrana presináptica. ¿Ya? Esta es la famosa membrana presináptica. Estas vesículas se unen a la membrana presináptica y van a liberar lo que tiene dentro de estas vesículas. ¿Alguien sabe qué se encuentra dentro de estas vesículas? Eso es pregunta de examen. ¿Qué hay dentro de estas vesículas? Y se liberan. Acetilcolina. Ya, perfecto. Ya. Dentro de estas vesículas, generalmente tienen que hablar ustedes, están neurotransmisores. Ejemplos de neurotransmisores, ya me dijo su compañero uno, acetilcolina. Bien, ya, pero recuerden, no solamente puede haber acetilcolina, también puede haber noradrenalina, ya, puede haber serotonina, que lo vamos a ver enseguida, ya, pero en este caso vamos a pensar que hay acetilcolina. Entonces, a través de un proceso, ya, de la exocitosis, estos neurotransmisores que se encuentran dentro de las vesículas se unen a la membrana presináptica y se liberan, ya, a todo este espacio en blanco que está acá, llamado hendidura o espacio sináptico, ya, hendidura o espacio sináptico. Entonces, estos neurotransmisores, ya, se tienen que unir a unos receptores, que esos receptores son estos de acá, que aquí está señaladito, y esos receptores están en esta otra membrana, que se denomina membrana postsináptica. Esta era membrana presináptica y esta es la post, ¿ya? A nivel de la membrana postsináptica, existen dos tipos de receptores, ¿ya? A los que se conoce como receptores ionotrópicos, aquí se los denomina receptores ionotrópicos, ¿ya? Y receptores activados por segundo mensajero, ¿ya? Vamos a hablar primero sobre los receptores ionotrópicos. Cuando hablamos de receptores ionotrópicos, son básicamente receptores de iones, ¿ya? Que van a recibir tanto a iones catiónicos, ¿ya? O aniónicos. Cuando hablamos de cationes, de canales catiónicos o receptores catiónicos, son positivos, ¿ya? Son iones o son canales que reciben a iones positivos. Y cuando hablamos de aniónicos, son canales, ¿ya? Que van a recibir en este caso a iones negativos.
¿ya? Dependiendo del ion que va a recibir este receptor de acá, dependiendo del ion que va a recibir, esta neurona de acá, porque recuerden, esta ya es otra neurona, ya esto sería como la segunda neurona. Estamos hablando del proceso de sinapsis. ¿Ya? Aquí habría otra neurona. Estas son sus dendritas, ¿no ven? ¿Ya? Así. Se me fue. ¿Ya? Estamos en el proceso de sinapsis. Entonces aquí hay otra neurona. ¿Ya? Toda esta imagen en un acercamiento sería toda esta porción de acá. ¿Ya? Ahí. Entonces, esta segunda neurona, ¿ya? Dependiendo del ion que reciba, se va a excitar o se va a inhibir. Cuando hablamos de excitación, es que está recibiendo a iones positivos, como el sodio, carga positiva. Pero cuando hablamos de inhibición, es decir, que la neurona se va a inhibir, estamos hablando de iones negativos como el cloruro, ya como el Cl. Cuando la postneurona, o sea, cuando la segunda neurona recibe iones positivos como el sodio, ¿qué va a pasar con la neurona? La neurona se va a despolarizar. Se despolariza. Se sigue enviando la información de forma activa. Pero ¿qué pasa cuando cuando la segunda neurona es inhibida? ¿Qué pasa? ¿Qué proceso? ¿Qué proceso hay acá? ¿Ustedes creen que va a haber una despolarización? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué creen que va a haber? Es decir, digamos, si entra cloruro dentro de esta célula. Sí. No va a haber despolarización porque está entrando cargas negativas. Va a haber una hiperpolarización. ¿Alguien sabe qué es una hiperpolarización? Yo sé que saben, jóvenes. Una hiperpolarización básicamente es cuando se encuentra en estado en reposo. Recuerden, despolarización, repolarización, estado en reposo, es ahí. Pero al entrar más carga negativa, se va más abajo, más abajo, más abajo. Y vuelve después, ¿no? A esto de acá se llama hiperpolarización. ¿Ya? Es decir, la neurona se inhibe. Bien. Ahora hablando sobre el segundo mensajero, que igual tírenle una leída. El segundo mensajero básicamente es otro tipo de receptor que se encuentra en la membrana postsináptica y que está unido a una proteína G. Ya, esta es la proteína G. La proteína G está conformado por una porción alfa, una porción beta y una porción gamma. Y cuando el neurotransmisor llega, estos tres se desprenden del receptor, del canal, ¿ya? Y la proteína G, que está formada por 3 subunidades, se separan. Y la alfa es la que va a realizar 4 funciones, ¿ya? Va a permitir la apertura de canal iónico, va a activar un sistema enzimático, la activación de un sistema enzimático intracelular, ¿ya? Y la transcripción genética. ¿Ya? Esta transcripción genética, tómenla muy en cuenta, porque a partir de esta es que básicamente la neurona en este caso va a realizar diferentes tipos de neurotransmisores. ¿Ya? Tómenla muy en cuenta la proteína G. ¿Qué más vamos a hablar de acá? Esto igual no tiene mucha importancia porque poco entró en algunos exámenes, en algunos bancos igual.
ya, pero son sustancias químicas que actúan como neurotransmisores, ya. Tenemos a los transmisores de acción rápida y moléculas pequeñas y a los neuropéptidos. Estos neuropéptidos son todo lo contrario a esto. Son de acción lenta y van a tener una estructura o una molécula más grande, ¿ya? Lo que más me interesa acá es básicamente los ejemplos que el Guyton nos da, ¿ya? Estos son moléculas de acción rápida, moléculas pequeñas de acción rápida, a la acetilcolina, noradrenalina, ¿ya? Estos acá me interesan más. Eso tienen que sabérselo. Y todo lo contrario a lo que viene siendo con los neuropéptidos, ¿ya? Que van a ser de acción lenta y van a tener un crecimiento enorme, ¿ya? Estos son los otros ejemplos que el Guyton nos da. ¿Qué más? Y nos metemos rápidamente al capítulo 47, ya donde esto acá nos vamos a centrar básicamente en receptores nomás que hay a nivel del sistema sensitivo, ¿ya? Igual ustedes ya lo han visto en histología, ¿ya? Hay diferentes receptores para cada tipo de sensaciones o para cada tipo de estímulo, como para el tacto, el sonido, la luz, el dolor, el frío y el calor, ¿ya? Miren, Guyton nos menciona que vamos a tener 5 tipos ya de receptores. Vamos a tener a los mecanorreceptores. ¿Qué detectan los mecanorreceptores? La compresión mecánica, ¿no ve? Cuando hay un estiramiento en un tejido o cuando hay un deformamiento en un tejido, cuando apretamos algún tejido o algo, es aquí donde va a actuar los mecanorreceptores porque son los primeros en detectar los cambios de presión, ¿ya? Luego tenemos a los termorreceptores fáciles, ¿no? Que estos van a detectar los cambios de temperatura, ¿ya? Y de igual manera así como el calor y el frío. Los nociceptores, lo que más me interesa son receptores del dolor, ¿ya? Estos receptores del dolor son bien preguntados, jóvenes, tírenle una buena leidita, ¿ya? Los electromagnéticos que básicamente van a detectar la luz a través de la retina, ¿ya? Y los quimiorreceptores que van a detectar, ¿no? El gusto con la boca, el olfato con la nariz, la cantidad de oxígeno en la sangre, ¿ya? Y la cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? Quimiorreceptores. Ya algunos mecanorreceptores, ejemplos, ¿no? Que nos menciona el Guyton, ¿ya? Yo destacaría mucho a lo que vendría siendo las terminaciones nerviosas libres, ¿ya? Los discos de Meckel, igual aquí están, las terminaciones de Ruffini, ¿ya? De Meissner, de Krause, ¿ya? Eso. Aquí los mecanorreceptores del oído, ya saben, ¿ya? El equilibrio de los vestibulares siempre, ¿ya? Y de la audición al de la cóclea. Aquí tenemos igual del frío, del calor. No nos enfoquemos tanto en eso. Y vamos rápidamente a lo que es la traducción de estímulos sensitivos, ¿ya? A la traducción de estos estímulos. De cómo potencialmente, de qué manera tan rápida o lenta puede ir la traducción. Ya cuando se excita un receptor sensitivo, su efecto consiste en modificar su potencial eléctrico de membrana. Cuando hablamos de modificar su potencial eléctrico de membrana, vamos a ver qué tan rápido va a llegar o qué tan rápido tiene que dirigirse y en cuánto tiempo el estímulo que está sintiendo la persona, ¿ya? Por eso aquí tenemos una gráfica donde primero va de manera lenta, pero si el estímulo persiste, ya es más rápido, ¿ya? Viene de manera más frecuente. Aquí igual vamos a tener algunos mecanismos de los receptores, donde dice que la deformación mecánica que estire su membrana abre canales de calcio, ¿ya? Aquí van a actuar los mecanorreceptores, no se olviden que ante cualquier deformación de un estímulo, esto va a abrir canales iónicos y principalmente va a entrar el sodio. Y si entra el sodio en cantidad en una neurona, esto la va a despolarizar. Y si la despolariza, ya, ahí recién se transmite la información de una neurona hacia otra hasta que llega
a la corteza cerebral y ésta pueda generar una respuesta. Igualmente en un producto químico, donde van a actuar los quimiorreceptores, ya a los cambios de temperatura, a los termorreceptores y a los efectos de la radiación electromagnética, ¿ya? Y esto es, ojo, pues no se olviden, la causa básica en el potencial de membrana es una modificación en la permeabilidad de la membrana del receptor, ¿ya? Si aquí tenemos la neurona tranquila, ya tranquila, sin ningún estímulo ni nada, pero nosotros recibimos un golpe o algo, eso va a alterar la membrana de toda esta neurona. Permite que entre sodio adentro, la neurona se excite y envíe la información, es decir, que la neurona se despolarice y así hasta tener comunicación con otra neurona, hasta que llegue a la corteza cerebral y ella realice una respuesta. ¿Ya? La adaptación de los receptores, principalmente quiero que sepan las adaptaciones que va a haber a nivel de las terminaciones nerviosas. Recuerden que las terminaciones nerviosas son receptores del dolor, ¿ya? Y los receptores del dolor, ¿ya? Casi nunca se van a adaptar, ¿ya? Eso tómenlo muy en cuenta, jóvenes. Los receptores del dolor o las terminaciones nerviosas nunca o casi nunca se van a adaptar, ¿ya? Casi nunca se adaptan. En cambio, hay otras que sí se adaptan, como lo que son las terminaciones de presión, ¿ya? Los receptores o los mecanorreceptores, que estos, al estar presentes frente a un estímulo, ¿ya? Estos se adaptan de manera rápida, ¿ya? Eso tómenlos muy en cuenta, que son los más preguntados, por decirlo así. Y ahora los diferentes tipos de fibras nerviosas, ¿ya? Los diferentes tipos de fibras nerviosas. El Guyton lo clasifica de dos maneras, ¿ya? Tenemos fibras nerviosas del tipo A, que acá lo menciona en la gráfica, y tipos del tipo C, ¿ya? Estas fibras nerviosas del tipo A van a ser fibras mielinizadas, ¿ya? Y van a transmitir o van a tener un impulso de información rápido de hasta 125 metros por segundo, ¿ya? Y van a ser largas. En cambio, las fibras tipo C van a ser todo lo contrario. Van a ser fibras lentas, ¿ya? Su distancia de transmisión va a ser corta, de aproximadamente 0,2 metros por segundo, ¿ya? Y son amielínicas, ¿ya? Por eso no llevan tanto la información. En las fibras tipo A se van a subclasificar en alfa, en beta, en gamma y en delta, ¿ya? Esas son las subclasificaciones que nosotros podemos observar a nivel general, ¿ya? De las fibras tipo A y de las fibras tipo C. Ojo, les recomiendo que repasen estas diferencias porque les puede entrar como una pregunta. Recuerden que las fibras nerviosas pueden dividirse en dos, en las tipo A y en las tipo C, ¿ya? Las tipo A van a ser más rápidas, van a ser más largas, ¿ya? Y van a ser mielinizadas. Y las tipo C, todo lo contrario, ir en alfa, en beta, en gamma y en delta, ¿ya? Y bueno, jóvenes, esto sería todo con el tema de los capítulos. Hemos ya todo lo que viene siendo este temario, porque si vamos a explicar más es mucho, ¿ya? Pero hemos tratado de básicamente enfocar todo lo que vendría siendo ya las partes más preguntadas o que le gusta al doctor, ¿no? Preguntar, ya, jóvenes. Espero que les vaya bien mañana y éxito. Igual como recomendación, no se estresen tanto. Bueno, ¿para qué mentirles? Es un estrés. William es un estrés, todos lo saben, lo han vivido, ya, y más aún cuando tienen